Buenas noches, somos el grupo número 4 de Finanzas Públicas. Este grupo está conformado por Aníbal Murillo, Jessica Lorena Robles y Mauricio Guzmán. Vamos a hablar sobre la cartilla, actividad de la Cátedra de Finanzas Públicas. Vamos a comenzar con la reforma del 2021, la ley 2155, que establece una tarifa general del 35% sobre la renta para las personas jurídicas, es decir, se incrementó la carga tributaria en 5 puntos a partir del año gravable 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que con la ley 2010 del 19 se contemplaba una tarifa del año gravable para el 2022 del 30%. La reforma del 2020 habla sobre la normalización de activos para este mismo año, impuestos a la renta y renta presuntiva, los 3 días sin IVA y devolución del mismo, aportes a la salud de los pensionados, impuestos a los dividendos, incentivos a las megainversiones. La reforma de 2019 también trata sobre la evolución del IVA, impuesto al patrimonio de destino al agro, y esta ley revive la figura de normalización tributaria, cambio en el régimen simple, gabela para promover el empleo de las juventudes y el IVA a las cirugías estéticas. La reforma del 2018 es una reforma tributaria que se ocupa de los siguientes temas: control a la evasión, contrabando, tarifas del impuesto sobre la renta para los negocios, para las rentas agropecuarias, hoteleras, turísticas y para las inversiones del portafolio de inversiones extranjeras. El Estado colombiano. En su estructura tenemos que el Estado colombiano está conformado por la rama del poder público y los organismos del Estado. Las ramas del poder público a su vez se dividen en la rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. La rama ejecutiva pues la compone la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías. La rama legislativa, el Congreso de la República. La rama judicial, esa la constituye la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación. En los organismos del Estado tenemos organismos de control, organización electoral y otros. En los organismos de control tenemos Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Buenas noches. Los límites de gasto para las entidades territoriales, Ley 617 del 2000. Hay 5 categorías. La primera, la categoría especial, población superior a 2 millones de habitantes cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 600.000 salarios mínimos. La primera categoría, con población comprendida entre los 701 habitantes y 2 millones de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o superen a los 171.000 salarios mínimos legales y hasta 600.000 salarios mínimos legales mensuales. La segunda categoría, con población correspondiente entre 390.000 y 700.000 habitantes y cuyos ingresos corrientes libre de destinación anual sean iguales o superiores a 122.000 y hasta 170.000 salarios mínimos legales vigentes. La tercera categoría, con población comprendida entre 100.000 y 390.000 habitantes y cuyos recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 60.000 y hasta 122.000 salarios mínimos legales vigentes. La cuarta categoría, con población igual o inferior a 100.000 habitantes y cuyos ingresos corrientes libre de destinación anual sean iguales o inferiores a 60.000 salarios mínimos legales. Bueno, el análisis. Principalmente se evidenció un aumento en el año 2020, donde el 15.9% se observa que los rubros con mayor cuantía fueron el de protección social con el 29.3% y una variación del 36.4%,
Servicio a la deuda pública con una participación del 12.1% y una variación del 3.3%. Servicios públicos y generales con una participación del 19,5% y una variación del 5,2%, y salud con una participación del 10.1% y una variación del 26,5%. Y se presentó un decrecimiento del menos 6,6%, donde las mayores participaciones del gasto del 2020 fueron salud el 26,8% y educación el 26,1%, con variaciones en 2020 del 8,1% y el 2,0% respectivamente. En la vigencia fiscal del gasto público tenemos una comparación del año 2019 al año 2020, donde voy a nombrar cada rubro y en cada rubro el porcentaje de participación. En el 2019 la Administración Pública General tuvo un 5,7%, la defensa el 8,8%, el orden público y seguridad el 15%, asuntos económicos el 10,8%, protección del medio ambiente el 2,3%, vivienda y espacio público el 0,3%, salud el 2,2%, actividades recreativas, culturales y deportivas tuvo un porcentaje del 0,7%, educación el 7,9%, protección social el 23,8% y servicios de deuda el 22,5%. Para el año 2020 la Administración Pública General tuvo el 19,5%, defensa el 4,6%, orden público y seguridad el 9,2%, asuntos económicos el 7,2%, protección al medio ambiente el 1%, vivienda y espacio público el 0,3%, actividades recreativas y culturales el 0,5%, educación el 6,2%, protección social el 29,3%, servicio a la deuda el 12,1%. Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Guzmán, junto a mis compañeros de trabajo Aníbal y Lorena. Vamos a hablarle un poco de los gastos públicos de la alcaldía de Ibagué. Como pudimos observar, los gastos en el año 2020 fueron un poco más elevados que los del año 2021 en algunos ítems, ¿no? Vemos que en educación 271.719.000, en el 2021 fueron de 269.900.770 pesos. En salud vimos un considerable aumento del año 2021, fueron 299 millones contra 195 del año inmediatamente anterior. En cuanto al agua potable, en el año 2020 hubo un saneamiento básico por 6.000 millones de pesos aproximadamente, mientras que en el año 2021 fue de cero. En el caso de la vivienda fue 0 en ambos periodos. En cultura vemos que en el año 2021 se incrementó de una manera muy porcentual, fueron 6.000 millones, casi tirando a 7.000, contra 1.000 millones del año inmediatamente anterior, el año 2020. En cuanto al desarrollo comunitario, en el año 2021 fue mucho mayor, el doble, con 44 millones, y en el año anterior fue de 20.000 millones. El medio ambiente, vemos que en el año 2020 se destinaron más de 1.000 millones en la inversión en cuanto a parques, a todo lo que genera el gasto público en el medio ambiente, mientras que en el año 2021 fue 3 millones, y los subsidios asignados
en el año 2021 fue mayor al año inmediatamente anterior. Entonces ahí vemos en cuanto a proporciones que no se tuvo así, o sea, que en vez de el año aumentar la entrada de gasto público o aumento en el gasto público, en unos ítems aumentó, en otros disminuyó. Entonces ahí más o menos vamos porcentuando lo que es el gasto público que tuvo la alcaldía de Ibagué en el año 2020 y 2021. Muchas gracias, feliz noche.